Uno. Buenos días para todos. Les damos la bienvenida de parte de la Universidad de Ande Colombia. El tema a debatir es sobre los pros y contras del libre comercio y la globalización. Con los representantes oficiales que nos apoyan o rechazan el tema, Natalia Cárdenas, economista, y magíster en gerencia de empresas, Julián Garavito. Se aprobó el siguiente formato de debate. El moderador realizará la pregunta, donde cada panelista realizará su intervención con un planteamiento inicial por 1 minuto, sin interrupciones cada uno. Y en la segunda parte, los participantes se preguntarán entre sí los temas que consideren relevantes. Las reglas de juego son simples y fueron pactadas en el proceso. No se permiten interrupciones, el lenguaje debe ser correcto y el tiempo asignado deberá respetarse. En representación y a favor tenemos a nuestra panelista Julián Garavito y por el contra a Natalia Cárdenas. Bienvenidos y gracias por su participación. Sin más preámbulos, damos inicio, no sin antes tener una claridad y definición general de los temas a debatir. Tenemos el libre comercio, que aboga por que los agentes tengan la mayor libertad económica, de manera que puedan comerciar tanto dentro como fuera del país sin obstáculos, en un ambiente interior. En esa libertad económica englobada en varias libertades. Esas libertades van hacia el nivel de precios, horarios, contratación, libre entrada y salida de empresas, libertad de iniciativa empresarial, precio determinado tanto por la oferta y la demanda. Por otro lado, tenemos el ámbito exterior. Los bienes finales y también los insumos o bienes de capital pueden ser transados libremente a través de las fronteras. Aranceles reducidos o inexistentes podrían ser también. No existen barreras artificiales al comercio, como cuotas de importación o exportación, límites de inversión extranjera, imposibilidad de contratar trabajadores extranjeros. Para que el libre comercio sea efectivo, debe existir un sistema que asegure el cumplimiento de los acuerdos entre privados y defienda los derechos básicos de los consumidores y de las mismas empresas. De esta forma, hay algo muy importante. El Estado tiene un rol de garante del sistema jurídico y de negociador con otros países que compartan sus principios y el deseo del comercio. Por otro lado está un tema también importante, la globalización, que es ese proceso económico, tecnológico, social y también cultural a escala planetaria que consiste en esa creciente comunicación de interdependencia entre distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sus sociedades, el tema cultural, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Teniendo en cuenta esta introducción es importante y vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo impacta el comercio internacional en el empleo en Colombia? Entonces nos vamos con nuestro panelista a favor, Julián. Sí, muy buenos días, Marisol. Muchas gracias por tu invitación. Digamos que para contestarte tu pregunta, ¿cómo impacta el comercio internacional en el empleo? Es importante señalar que el comercio trae consigo un aumento en las exportaciones nacionales y las exportaciones requieren un aumento en la producción de las empresas a nivel nacional. Este aumento en la producción obviamente traerá la demanda por mano de obra, lo cual incrementará el empleo en el país. Pero digamos que el empleo por sí solo no depende internacional, sino que la economía del país depende de una fórmula mucho más, digamos, establecida por Keynes, donde dice que la demanda agregada está compuesta por el consumo de los hogares, compuesta por el gasto público, compuesta por la inversión y por las exportaciones. Keynes hablaba de que el consumo de los hogares depende del nivel de la tasa impositiva, es decir, digamos del IVA. Si el Estado o el gobierno, perdón, incrementa la tasa impositiva, pues esto va a hacer que disminuya el consumo de los hogares y al revés. La inversión se controla con las tasas de interés de los créditos. Entonces, a menor tasa de interés de créditos, eso incentiva la inversión y hace pues que las empresas del extranjero decidan invertir en el país, generando más empleo. Y el gasto público, pues digamos, es necesario que el Estado invierta para generar empleo y para generar productividad dentro del país. Por su parte, en las exportaciones es necesario también que exista una disminución en el tipo de cambio, entre mayor sea la revaluación del peso colombiano, más pesos entrarán por concepto de exportaciones al país,
entonces esto incentiva también las exportaciones. Entonces digamos que es una sumatoria de distintas variables, pero se puede decir que el comercio internacional impacta directamente en el empleo colombiano. Digamos que ya para traerlo, hay un ejemplo que les quiero dar. Hay un estudio realizado por la Universidad Sergio Arboleda. Ellos tomaron unos datos de 1991 al 2010, estimando el impacto del comercio exterior en el empleo manufacturero en Colombia. Digamos, ellos establecieron que hay un grado de correlación alto entre las dos variables, el empleo y las exportaciones manufactureras, y digamos que los productos que más impactaron pues, digamos que más representación tuvo en el crecimiento del empleo, fue la de productos alimenticios, un 58%, la fabricación de muebles y accesorios, 182%, y la construcción de maquinaria. Si observamos, digamos, unas variables macroeconómicas, también podemos mirar que hay una correlación importante entre esas dos y que hay una dependencia positiva. Entonces, al realizar una relación entre las exportaciones y el nivel de empleo, podemos observar que en el año 2000 teníamos una cifra cercana al 20% de desempleo, según datos del DANE. Y al 2017 tenemos una cifra de un dígito cercano al 9%. De igual forma, las exportaciones del país crecieron del 2000, pasando de 15.687 millones de dólares a 47.000 millones en 2017. Pues digamos, con las cifras que les acabo de mencionar, podemos observar una dependencia positiva entre las dos variables. Entonces, la respuesta es positiva a la pregunta que tú me haces, Marisol. Perfecto, vamos entonces con la posición de Natalia. Compañeros, buenos días. En lo que yo he revisado en mi trabajo de investigación, he encontrado que las diferentes entidades del gobierno se reúnen en búsqueda de la competitividad en este país para supuestamente facilitar el comercio exterior, pero no han revisado realmente qué está pasando con las personas que viven aquí. Se tienen subsidios a las exportaciones, pero esto genera distorsiones y como no se está cumpliendo una regla de costo marginal, se está llamando a el desempleo, se está contratando a gente sin formación académica y la gente, al ver la situación tan complicada que se está viviendo hoy en día, está migrando hacia las ciudades. Considero que el gobierno colombiano debe priorizar sectores de producción para coordinar entre los gobiernos locales y los representantes de las pymes a qué personas se van a contratar, que hagan programas de desarrollo regional para que todo el grupo colombiano tenga desarrollo. Si mejoran productividad, pueden darle también mejor calidad de vida a la población. En el caso de lo que habías dicho, Julián, puedes investigar, porque el nivel de desempleo que se obtuvo en Colombia el año pasado fue muy alto, tanto así que el Ministerio de Agricultura, el Banco Mundial y la CEPAL están viendo cómo pueden apoyar a Agronet para que en el caso del campo se den más opciones a este tipo de población. Perfecto. Bueno, damos el espacio a alguna intervención, seguimos con nuestra segunda pregunta. Sigamos. Bueno, ¿qué beneficios ha traído para la economía colombiana los tratados de libre comercio? Julián. Bueno, digamos que a grandes rasgos se pueden observar el impacto positivo que ha tenido los distintos tratados de libre comercio que tiene Colombia actualmente. Digamos, para mencionar algunos, está el tratado con México, está el tratado con Estados Unidos, digamos, con Canadá, con grandes potencias a nivel económico, a nivel mundial. Y, digamos, nosotros hemos tenido bastante beneficio en nuestra economía. Digamos, uno de los beneficios es el aumento del empleo y consigo la disminución del desempleo, como lo mencioné antes, con cifras del DANE llegando a cifras de un dígito. Los países cuentan con variedad de productos, también permite la inversión, la llegada de inversión extranjera al país, creación de nuevas empresas a través de esa inversión. Se tienen, digamos, para medir un impacto en la economía de los tratados de libre comercio, voy a mencionarle unas cifras. La inversión extranjera aumentó pasando de representar el 1.75% del Producto Interno Bruto en 2010 al 4.4% en el 2017, según datos del Banco Mundial. Entonces, pues digamos, son cifras relevantes que son importantes mencionarlas. Otras de las variables que miden el beneficio de la diversificación de la oferta exportadora. Según el Banco de la República, en 2012 exportábamos 4.603 productos no mineroenergéticos. Importante porque la mayoría de las exportaciones que realiza el país
son productos energéticos como el petróleo, el carbón, y con los tratados de libre comercio estamos abriendo espacio a nuevos productos para las exportaciones. En 2017 exportamos 7.751 productos no energéticos, casi 3.000 productos más que en el 2012. En productos agropecuarios y agroindustrial han aumentado la exportación de frutas como el aguacate Hass, que es bien conocido acá en Colombia, la piña, el mango, cítricos, el cacao, la carne bovina y la piscicultura, por mencionar algunos. En cuanto a productos de sectores manufactureros, se encuentran cosméticos y aseo, farmacéuticos, plásticos y pinturas, industrias para la construcción. Yo quiero mencionar un tema que señalaba Robert Carbó en su libro Economía Internacional. Dice que también resulta en ganancias del proceso competitivo, pues el comercio internacional y los tratados de libre comercio, porque la competencia es esencial para la innovación y producción eficiente. Dice que una competencia internacional ayuda a mantener a los fabricantes nacionales listos y les brinda un fuerte incentivo para mejorar la calidad de sus productos. Yo sí quisiera dar un ejemplo con esto que mencionaba Robert Carbó, lo que estamos viviendo ahorita con el tema de los taxis y con el tema de Uber. Si no llega o si no entra al país una competencia como es Uber y las demás aplicaciones, pues las empresas y en este caso los taxistas siguen manteniendo, como digamos, se puede mencionar que es un monopolio, siguen manteniendo su nivel de calidad, que sabemos que es un nivel de calidad bajo, no buscan otras fuentes, otras estrategias de diversificación para mejorar su atención al cliente, y ya como llegó la competencia, eso hace y debería hacer que en lugar de que los taxistas o el gremio taxista esté pidiendo que se saque al país estas empresas, deberían mejorar o deberían mirar cómo hacen para mejorar la atención al cliente. Y esto es indudable que el comercio internacional mejora también hacia el consumidor final. Sí, muchas gracias y nos vamos pues con la posición de Natalia. Les recomiendo por favor el tiempo. Gracias. Julián, en lo último que comentaste estoy de acuerdo contigo porque debemos buscar competitividad en Colombia para que sea sostenible a largo plazo. Pero realmente hay que actualizarnos, deberíamos hacer una reunión juntos, porque el tema del afán de completar una balanza comercial, se han tomado malas decisiones por parte del gobierno y cerramos el año pasado en un saldo negativo como lo confirmó el DANE. Tenemos mucho impacto en el comercio, pero es importación desde Estados Unidos e invasión de suministros procedentes de la China. No se tiene de verdad como investigación en la variedad de materiales o servicios que con la variedad de vegetación que tenemos en el país podamos construir. Esto es un impacto realmente negativo porque seguimos creciendo en el desempleo en el país y tenemos mucha afectación por los precios del petróleo. Entonces, debe solicitarse al gobierno estrategias que permitan una mejora productiva y eficacia para competir en los mercados internacionales. Miren, comparamos con gente en Europa, con gente en Estados Unidos, donde la educación básica es totalmente gratuita. Estrategia de enseñanza en inglés, sobre todo podemos favorecer el sector turismo que tanta gente ya está viniendo al país. Ahí podemos hacer una reunión, Julián, y miramos cómo profundizamos este tema. Bueno, entonces veamos la siguiente pregunta. ¿Los países desarrollados tienen ventajas sobre los países subdesarrollados en el comercio internacional? Entonces, tu posición, Julián. Yo creería que no hay ventaja de los países desarrollados con los subdesarrollados. Yo me baso en una teoría del economista David Ricardo. Él mencionaba o él propuso la teoría de la ventaja comparativa. Esta ventaja comparativa expone que, digamos, un país tiene la especialización de un producto o requiere menos recursos para producir un producto que otros y al revés. Entonces, digamos, un país como Colombia, y yo sí quisiera dar pues, un ejemplo para el caso de la ventaja comparativa. Un país como Colombia que tiene un tratado de libre comercio con Japón, que es la tercer mayor economía a nivel mundial, después de Estados Unidos y China. Digamos que Japón tiene, sabemos que, pues digamos, sabemos todos que su fuerte es la parte tecnológica y los productos manufacturados. Ellos exportan artículos electrónicos, industria de acero. Eh, si nosotros dijéramos que los países desarrollados tienen ventaja comparativa, antes no tendríamos ese tratado. El beneficio que tiene Colombia es que por sus características del trópico, Colombia tiene buenas características agropecuarias.
Entonces, nosotros lo que hacemos es exportarle productos agrícolas que son en Japón, y Japón nos exporta productos manufacturados y de tecnología. Entonces es una compensación entre ambos países, es un gana-gana, digámoslo así. Y esto también hace el consumidor final, como ya lo había mencionado antes, vea en los supermercados, en las grandes superficies, que entran productos a menor precio de importaciones que si los produjéramos en Colombia saldrían por más alto costo, y de igual forma la mano de obra calificada con la que cuenta Colombia no suple esta necesidad que sí la tiene Japón. Entonces es un gana-gana entre ambos países y no veo que haya una ventaja entre los desarrollados y los subdesarrollados. Ahí tu posición frente al tema, Natalia. Sigo todavía con algunas desviaciones con lo que revisa Julián, porque los teoremas nos muestran que en los países industrializados realmente eso rinde mucho, pero Colombia sigue siendo un país subdesarrollado y no va a conducir de forma positiva a nuestra economía en mediano y largo plazo. Un famoso economista estadounidense indicó que el libre comercio desencadena en una ventaja absoluta para un país capitalista y déficit económicos para un país pequeño como nosotros. La CEPAL, estuve investigando, compañeros, reconoce que un país como el nuestro, donde el mayor comercio son productos agrícolas y bienes intensivos de mano de obra, tiende a bajar de precio a lo largo del tiempo, lo que finalmente no va a dejar ganancias reales al país. Y les vuelvo a recordar, 2019 cerramos negativamente este tema de comercialización. Interesante pues la posición de las dos partes y me iría yo con una siguiente pregunta. ¿Qué beneficios trae consigo establecer indicadores de sostenibilidad y qué consecuencias traen a futuro? Sí, Marisol, la globalización como el desarrollo sostenible son conceptos que describen fenómenos digamos, son inevitables en el mundo. La globalización es un proceso que inició ya hace varios años y vemos la necesidad de que el desarrollo sostenible también se implemente a nivel mundial, o si no, digamos, las características y las capacidades de los recursos no renovables se agotarían. Ya desde la Organización Mundial del Comercio se vienen implementando unas acciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2015. Digamos, estos objetivos y estas acciones están enmarcados dentro de la Agenda 2030. Hay objetivos como garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, moderna y para todos, ¿a través de qué? A través del aumento de la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes. Entonces es cambiar como los insumos y transformar estas fuentes energéticas, ya no solo sería el petróleo, sino buscar otras alternativas, y son acciones que ya la mayoría de los países o los países desarrollados están empezando a implementar, como la energía eléctrica. Hay otro objetivo que está dentro de la agenda y dentro de los 17 objetivos de desarrollo, es establecer una industria con innovación e infraestructura. Entonces, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando mayor eficacia, promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios. Por último, también les quería mencionar que hay otro objetivo, que es garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Entonces, ¿esto en qué consta? En reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Entonces, digamos que yo sí veo la necesidad de que ambas subsistan. No quiere decir que porque haya educación no podamos tener desarrollo sostenible, sino que a través de la implementación de unas buenas estrategias y de unas buenas políticas que ya están enmarcadas, como les decía, en la Agenda 2030, se puede mejorar, pues digamos, todos estos daños ambientales que se han generado en tiempos pasados. Correcto, estoy de acuerdo con Julián. Solamente quiero agregarles un punto. Está bien que nos preocupemos por el ambiente, pero las personas que convivimos aquí deben el gobierno darle más escala de participación, de ponderación en la importancia. ¿Qué pasa? Prácticamente la gente de nuestra edad y más jóvenes tendrán difícilmente oportunidad de pensionarse. Entonces, buscarles desde jóvenes cosas más seguras de trabajo,
Y cuando la gente brinda lo mejor de sí, se logra penetrar en el mercado, capturar clientes y ser competitivos. Que Colombia sea reconocida porque damos productos de calidad, y qué pena decirles de esta manera, y no de segunda, que nuestras noticias sean cosas buenas porque el gobierno y las entidades privadas también apoyen a las pymes para que la gente desde joven empiece a regular el mercado que maneja el país hoy en día. Interesante. Bueno, yo les haría la siguiente pregunta y es, ¿la implementación de la cultura de productividad favorece a esa competitividad? ¿Cómo lo ven ustedes? Desde el punto de vista, Julián, ¿tú cómo lo abordas? ¿Me la repites, por favor, Marisol? Sí, les comentaba que es importante ver el punto de vista de ustedes desde la implementación de la cultura de productividad, si favorece a la competitividad. Ya, dale, vale, muchas gracias. Sí, digamos que debemos entender qué es productividad y qué es competitividad, porque en algunas ocasiones podemos llegar a pensar que significa lo mismo y no. La competitividad es visto como la característica que tiene una nación o, pues, digamos, un estado en ser aceptado frente a su digamos, ser aceptado por el cliente frente a su contraparte. Digamos, es que mi cliente me decida por encima de otros oferentes. Eso es ser competitivo en el mercado. Y ser productivo, digamos, la productividad se mide a través de unos indicadores como los tiempos, la cantidad de recursos que yo invierto en la producción. Eso es ser productivo. Entonces, yo creo que si se es competitivo en el mercado y llevándolo en términos de comercio internacional, el comercio internacional ahora pide unas condiciones de calidad. Digamos, lo que estamos haciendo con los tratados de libre comercio es que digamos, se disminuyan las barreras arancelarias de los países, pero algunos países están aumentando sus barreras no arancelarias. Barreras como cuáles, como las condiciones sanitarias, fitosanitarias, condiciones de calidad de los productos. Entonces yo creo que Colombia sí debería aumentar su competitividad, es decir, su calidad en los productos, cumpliendo todas estas condiciones fitosanitarias y sanitarias y condiciones de calidad. Y eso conllevaría a que necesariamente las empresas vean un aumento en su productividad. Entonces va enlazada la una con la otra. Digamos, yo tengo un dato acá interesante que traje para el debate de hoy. Es importante y, digamos, de acuerdo al Banco de la República, él menciona que no solo los factores productivos como el trabajo y el capital son determinantes para el aumento de la competitividad, sino que también es necesario implementar un cambio tecnológico. Y yo creo que ese es el diferencial que tienen los países desarrollados o en vías de desarrollo contra los subdesarrollados, y es el cambio tecnológico, es la implementación tecnológica en sus procesos de producción. Entonces el llamado es también al gobierno de Colombia, es que, y a las empresas obviamente está, que el llamado es que le implementen un cambio tecnológico y una innovación en sus procesos de producción para que puedan llegar a tener un crecimiento económico y puedan llegar a ser más competitivas en el mercado internacional. Estoy totalmente de acuerdo con Julián. Si Colombia quiere crecer, es compromiso de las entidades públicas, las privadas, las pymes, que se haga inversión en verdad, contar equipos y sistemas que nos permitan profundizar toda la mano de obra que tiene el país y lograr más eficiencias. Bueno, muchísimas gracias. Pues en este momento nos quedan dar pues las conclusiones frente a nuestro debate y no cabe duda de la necesidad urgente de humanizar la globalización. Por eso hay que impulsar el desarrollo humano como alternativa al actual ordenamiento mundial, buscando ese mayor equilibrio socioeconómico y político con esa sostenibilidad pensando en la calidad de vida de las generaciones futuras, de lo que vamos a dejar a las personas que vienen más adelante. Se concluye pues el carácter excluyente y polarizador del actual proceso de globalización que tiende a favorecer más a un pequeño grupo de países altamente desarrollados, los cuales concentran el conocimiento de punta y la producción, aparte de controlar pues el comercio y las finanzas internacionales. Mientras persista este esquema de reproducción a escala global, será difícil alcanzar el equilibrio entre las naciones, lo cual pues genera mayores conflictos.
A nivel local, los más beneficiados por la globalización pues son esos sectores empresariales relacionados con el comercio exterior, especialmente los importadores y aquellos exportadores que se han asociado con el capital pues extranjero o que encuentran todavía ciertos nichos de mercado en los países más desarrollados. Pues queremos darle las gracias a nuestros panelistas y esperamos que con este debate hayamos aportado a ustedes frente al conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marisol y a Gracias. Natalia, por estar, por este debate. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación. Un buen día. Gracias.